Estamos de vuelta en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. Ya saben, los martes nos gusta abrir también una ventana al patrimonio cultural, artístico, paisajístico de nuestra comunidad. En este caso creo que vamos a hablar de patrimonio arquitectónico. Lo vamos a hacer con Isaac Martínez. Isaac, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buena Silvia, ¿qué tal? De Rioja Nostra, ¿vamos a viajar hasta Nájera? Sí, claro que sí, porque es que además, como ya la semana que viene empiezan los distintos actos sobre ese 40 aniversario y todo esto, pues hemos dicho Nájera, hay que hablar de Nájera. Hay que recordarles que ese día de La Rioja, ese acto central, va a tener lugar precisamente allí, precisamente en Nájera. Y hoy queríamos viajar a este municipio riojano, que sin duda arquitectónicamente pues hay algo que destaca sobre todo lo demás. Hombre, dentro de que Nájera todo el mundo la conoce, ¿no? Que es además una población en la que siempre te sientes bueno, bien recibido y todo esto, yo creo que hay un edificio que destaca sobre todos los demás, como es el Monasterio de Santa María la Real de Nájera, ¿no? Un pedazo de monasterio que tenemos que es absolutamente increíble y que creo que conviene, ¿no?, también desgranar un poco. Sí, vamos a conocerlo un poquito más porque eso, la semana que viene vamos a celebrar allí el Día de La Rioja, van a tener lugar esos actos institucionales y queríamos saber, conocer un poquito más de la intrahistoria, de la historia también de este municipio. Isaac, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues vamos a empezar porque es una localidad que fue capital de reino Nájera Pamplona. Recordemos que muchas veces los pamplonicas sobre todo dicen aquello de Pamplona Nájera, no, la capital principal era Nájera y así lo debemos decir, que durante mucho tiempo además fue cuna de distintos reyes y que es el segundo panteón real más importante de España después de San Lorenzo el Escorial. Ya solamente con esa carta de presentación algo bueno debe tener, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que además es para mí uno de los grandes edificios monásticos del norte de España. Tenemos un pedazo de claustro, como es el claustro de los caballeros. Ya con ese nombre debe ser algo bueno, ¿no? Todas las tumbas que tenemos de nobles rodeando ese pedazo de claustro, un claustro además hecho al estilo plateresco, ¿no? Esa imitación que tiene el cantero conforme al trabajo que tiene el orfebre tratando la plata y bueno, es absolutamente bestial. Todas las celosías preciosas, increíbles que tenemos son todas diferentes. La capilla de Doña Mencía, que a mí me parece una auténtica cucada, bueno, nada más y nada menos que ahí tenemos a una reina consorte de Portugal. No es poco, ¿no? No es poco. La entrada a lo que en su momento fue el refectorio, bueno, una auténtica gozada. La entrada a la iglesia, esa pedazo de puerta que tenemos también plateresca, espectacular. Es que todo en Nájera, solamente en el patio, y no hemos salido del patio, es auténticamente increíble. Panteón Real, decías. Panteón Real, ahí están todos los Garcías, ¿no? El de Nájera y toda esta gente que hicieron bueno, una gran saga familiar con los distintos Sanchos y todos estos, y que además conservamos para mí lo que es una auténtica joya, como es la tapa sepulcral de Doña Blanca de Navarra. Una de las poquitas que nos queda de esa época en España, de estilo románico, preciosa. Solamente nos queda un trocito porque no está completa, hubo que, bueno, ya sabemos cómo se hacían las cosas antes, ¿no? Que no cabe bien, pues la partimos y ya, no te preocupes que cabe absolutamente. Y bueno, una auténtica historia para contar de una de las grandes reinas también de Navarra. Tenemos el Panteón de los Infantes, pues esos hijos e hijas de reyes que no llegaron a reinar. Que además está en un espacio muy particular, ¿no? Porque la gran iglesia del monasterio de Nájera se divide en dos, una parte que era para el pueblo y otra parte que era para los monjes. Bueno, pues están en esa parte de los monjes, la cueva, ¿no?, en la que se inicia toda la leyenda. Es que es un sitio que la verdad es para perderse un buen rato. Hablabas de esa parte monástica, de la importancia que tiene, porque también fue ese monasterio, ¿no? Un edificio monástico. ¿Quién estuvo por allí? ¿Quién habitó aquel edificio? Ha pasado muchísima gente. Tú piensas que es un edificio que tiene en sus inicios el siglo XI, o sea, casi 1000 años. Pero no solamente es eso, sino que imaginar toda la corte de reyes que ha habido ahí, la cantidad de monjes, uno de los edificios religiosos más importantes hoy en día, por desgracia, ¿no?, ha perdido esta faceta y solamente nos hemos quedado con el elemento arquitectónico o el elemento patrimonial. Pero bueno, es que hasta hace unos años estuvieron los monjes viviendo ahí. Es una auténtica pasada, una auténtica gozada. Tenemos que tener en cuenta también una peculiaridad,
recuerda que otras veces hemos comentado que muchas veces estos monasterios había una serie de cuestiones por las que decíamos, bueno, pues es un monasterio muy importante o es menos importante. Una de las cuestiones que comentamos son estos escritorios, ¿no?, en los que se elaboraban los códices. Curiosamente el de Nájera no lo tiene, pese a ser, yo creo que uno de los grandes importantes. Pero bueno, ¿para qué lo iba a tener, no? Si, como le llamamos cariñosamente los que nos dedicamos a ese mundillo, el jefe, el rey Don García, porque al final era el jefe de todo, ¿no?, tenía a su disposición el de Albelda y el de San Millán, podía elegir, ¿no?, y los tenía muy cerca. Así que al final, bueno, no le hacía falta, ¿no?, ese escritorio. Eran tan chulos que no les hacía falta ni escritorio. Pero bueno, la iglesia de unas proporciones absolutamente descomunales. Si ya nos fijamos únicamente en el retablo, un retablo espectacular, nos damos cuenta de un pequeño detalle, y es que ese retablo no lo podemos ver entero prácticamente desde ningún punto, porque es tan grande que abarca las 3 naves de la iglesia. O sea que fíjate si es curioso. Y además, siempre con los 3 elementos, ¿no?, con la campana, con la vela y con el jarrón de azucenas. Tenemos ahí una simbología, una vocación mariana muy interesante. La importancia de este monasterio de Santa María la Real de Nájera como símbolo también del patrimonio riojano lo es, sin duda. Claro, es que no en vano se celebró ahí el primer día de La Rioja hace 44 años. Por eso, también, ahora que se cumple el 40 aniversario, vamos a celebrar ahí el Día de La Rioja, que hace mucho tiempo que es en San Millán. Ya empiezan los actos, tú lo decías, el día 9, el día 7, nuestro compañero Diego, que estuvo aquí hace unas semanas también, va a dar una conferencia sobre la importancia de esta cuestión en el Instituto de Nájera. Yo creo que es algo a tener en cuenta, ¿no? Y claro, tenemos que mencionar también a las personas que están todo el día allí salvaguardando, mirando, mimando ese monasterio, como son Isabel y Gloria, que llevan muchos años y que sin ellas este monasterio igual hoy en día habría partes que no las tendríamos, porque es con mimo, con muchísimo cariño, las que van mirando cada día a ver los desperfectos que puede haber o que no puede haber, y gracias a ella seguramente tengamos parte de este monasterio en pie hoy. Desde luego que sí, el trabajo de quienes cuidan y protegen también esa parte patrimonial y arquitectónica y artística de nuestra comunidad. Bueno, queríamos charlar un poquito e invitarles, porque yo creo que siempre que nos cuentas esas cosas, además lo bien que lo explica Isaac, nos dejas con el gustillo de revisitar, en este caso, Santa María. Es que además tenemos que tener en cuenta una cosa, mira, en La Rioja somos unos auténticos privilegiados, y es que las cosas que recomendamos para ir muchas veces son gratis, pero es que otras veces son meramente testimoniales los euros que hay que pagar. No sé si son 4 o 5 euros. 4 o 5 euros para tirarte allí igual 1 hora y pico, con tu audioguía, con todo, que es que además es muy cómodo porque te lo descargas y simplemente, oye, vas escuchando, lo quiero volver a escuchar, tal, no sé qué. Es una auténtica gozada. ¿Cuántos sitios podemos decir que tenemos así? Desde luego lo es. Desde luego que sí. Vamos a abrir un huequecito también para noticias de actualidad. Hablabas antes de escritorios, bueno, y en tu caso que controlas y sabes tanto de esto. Tenemos que mencionar 2 cositas interesantes. La primera, dentro de unos minutos yo me voy ya a todo correr. Hemos tenido también por aquí a Bruno. A todo correr porque se presenta, primera presentación del libro de los Scriptoria medievales en la librería Castillo de Libros, en la calle Sagasta, así que cuando se acabe el programa, si alguno se quiere acercar, que no tenga duda y que lo haga. Bueno, yo creo que fue presentado también en primicia en 7 Magazine, ¿no? Hombre, claro, a ver, yo hoy lo presento en casa, ya lo sabemos, yo juego en casa, es muy sencillo, pero bueno, primera presentación, lo haremos también la semana que viene, el día 7, en el espacio Santos 8A, que también sé que son colaboradores de la casa, así que bueno, todo queda aquí, ¿no? Desde luego que sí, cuando se habla de cultura, aquí en 7 Magazine hay un hueco enorme. ¿Qué más cosas nos tienes bueno, de actualidad? Luego otra cuestión, ya sabéis que a mí me gusta traer siempre noticias alegres, noticias felices, pero bueno, en esta ocasión tenemos que denunciar una cuestión que está ocurriendo en Murillo de Realeza, y es que en la calle Joaquín Mitchell, una de las pocas casonas que nos quedan allí en Murillo, la casa del obispo, bueno, pues se ha declarado en ruina por parte del ayuntamiento y hay serias posibilidades de que la derriben por completo. Claro, desde aquí, como siempre, llamamiento, ya vimos lo que pasó en la Casa de los Monjes en Villamediana, dejemos de hacer terrorismo institucional al patrimonio. Luego, que si los de Ríos a Nostra somos no sé qué, somos no sé cuántos. No, es que esto se está haciendo, esto se está pasando hoy en día. Y si nos quedamos sin esa casona, en Murillo es que no hay muchas más.
vamos a ir perdiendo la identidad, vamos a ir perdiendo nuestro patrimonio, vamos a ir perdiendo nuestra idiosincrasia como riojanos. Ahora que llega el Día de La Rioja, no hagamos estas cosas. Hay medios para conservarlo, hay medios para rehabilitarlo y mejor aún, es que hay interés por seguir conservándolo y seguir utilizándolo. Bueno, pues ahí está esa parte de denuncia que hacen desde Rioja Nostra. Creo que ya conocéis los ganadores del certamen. Sí, bueno, todavía no lo vamos a hacer. ¿No se puede decir? Sí, lo vamos a decir, lo vamos a decir en primicia aquí, muy bien. Pero que sepáis que no ha salido ni en redes sociales todavía. O sea, que es que más primicia no puede ser. Nos adelantamos en 7 Nos adelantamos un montón. Bueno, ya tenemos ganadora. Tambores. Ya tenemos ganadora, Eva Rodríguez Cárdenas. Súper increíble su participación. El relato más corto que nos llegó, 2 líneas o 3 líneas, o sea, una auténtica gozada, pero cuando yo lo leí se me puso el pelo de punta. O sea, espectacular. Absolutamente espectacular. Ajá, ¿sobre qué hablaba? ¿Una pista? No lo voy a decir porque el día 6, en la sede de Amigos de La Rioja, estáis todos invitados a venir a escuchar los microrelatos ganadores. Bueno, pues entonces tenemos que esperar. Es patrimonio inmaterial. Desde luego que sí, desde en luego este caso. que sí. Tenemos también los 2 segundos. El segundo, Javier Jiménez López, calagurritano, también un escritor de cierta relevancia a nivel regional. Súper contento porque su relato además es muy interesante, con La Redonda de fondo, y está feo que yo lo diga, pero bueno, aquí el señor Isaac... ¿Te has hecho con el tercero? Me he hecho con el tercero, bueno, que conste que yo no me he votado ni nada, pero sí, ganamos, gané por una historia ambientada también en mi pueblo, y con unas cosas que pasaron. No las voy a adelantar mucho porque quiero hacer un especial la próxima vez que venga sobre este elemento arquitectónico. Genial, pues enhorabuena, Muchas gracias. Primero, y con ganas de escuchar estos microrelatos. Día 6, 7:30, sede de los Amigos de La Rioja. Apuntamos esa cita. Isaac Martínez, gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar y en este caso vamos a pulsar cómo van esos nervios de los estudiantes riojanos, 1.500 estudiantes riojanos que mañana se enfrentan a la EBAU, a esas pruebas de acceso a la universidad. Así que hemos querido estar con algunos de ellos, ver cómo van esos nervios, cómo se encuentran entre apuntes y esquemas, a unas horas de que comiencen estos exámenes de la EBAU. La Biblioteca de La Rioja Almudena Grandes es uno de los puntos donde se reúnen los estudiantes para prepararse la EBAU, esa prueba que va a definir su futuro y que en su convocatoria ordinaria se va a celebrar del 1 al 3 de junio y en la extraordinaria del 4 al 6 de julio. ¿Te estás preparando para la EBAU? Sí, efectivamente. Mañana ya empezamos. ¿Mañana qué exámenes tenéis? Historia de España, lengua y inglés. ¿Y tenéis más exámenes otros días? Luego el jueves tenemos mates y yo me presento a economía, y el viernes a filosofía. ¿Para subir nota? Son para las voluntarias. Así me ponderan más para la carrera que quiero hacer y pues mejor, cuanta más nota mejor en general. Bueno, ¿cómo lo llevas? Yo creo que bien. El trabajo está hecho ya, ¿no? Sí, el bachiller ya lo tengo, pero bueno, nerviosos. Estamos un poco nerviosos, pero estudiando a tope y para sacar buenas notas para la EBAU. Pues bien, estudiando todo el día y un poco nerviosa, pero tampoco mucho de momento. Mañana será el día decisivo, empezáis, ¿no? Sí, mañana empezamos con lengua, historia y inglés. Bueno, pues yo creo que muy bien. ¿Hay nervios o...? Sí, bastantes. A ver si no me juegan una mala pasada. Con nervios, pero con esfuerzo y con trabajo sé que lo voy a conseguir. Bueno, ya prácticamente el trabajo está hecho, ¿no? Digamos. Sí, el trabajo está ya todo hecho, han sido unos meses difíciles, realmente ha sido mucho trabajo, mucha concentración en el campo de juego y sí, la verdad que bastante bien. Los nervios bien, ya relajados para mañana y llevarlo pues espero que bien también, pero vaya. Bueno, ¿te has preparado mucho, has estudiado mucho? Sí, tampoco nos han dejado mucho tiempo porque aquí en La Rioja teníamos solo 2 semanas en plan cuando hemos terminado el curso, así que ha sido intensas 2 semanas full EBAU, pero vaya bien. ¿Qué quieres estudiar?
seguramente me quede aquí haciendo ADE, pero si me da la nota, igual puedo irme a Pamplona o a cualquier lado, hacer psicología o comunicación audiovisual, me gustaría, no sé. ¿Tenías claro desde siempre lo que querías estudiar? ¿O? No, estos últimos días le estoy dando vueltas, aún no lo tengo muy claro tampoco. Derecho, aquí en La Rioja. ¿Y te hace falta, qué nota te hace falta? ¿Cómo llevas la media? Piden un 7,92, la media la llevo bien y pues para sacar muy buena nota de la EBAU estoy estudiando un montón para que me suba más. Yo una ingeniería eléctrica. ¿Y cómo llevas la media? ¿Cómo llevas los exámenes? A ver, realmente los exámenes estoy algo preocupado por mi futuro, nervioso y demás, pero en realidad la media aproximadamente creo que es un 5 y no creo que suba mucho, entonces estoy preparándolo bien. Siempre he tenido el gusanillo de ser profesor, ya sea pues eso de magisterio de primaria como quiero hacerlo, o más adelante igual de historia, algo así. ¿Por qué quieres meterte en el mundo de la educación? Pues porque veo mucho, así como estudiante primero que lo he sentido, pues que hay un gran número de profesores que quieren hacer otras cosas, que no están ahí tan a gusto, y me parece que es muy importante que los niños tengan la educación pues que merecen al fin y al cabo. Quiero estudiar el doble grado de Criminología y Psicología en Alcorcón, así que si me da la nota, pues eso haré. ¿La nota es muy alta o cómo está la media? Pues está en un 13,2, o sea que bastante alta. ¿Tu media cuál es? En bachiller un 8,94. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a presentarte a asignaturas para intentar subir esa nota? Sí, me presento a Economía y a Filosofía, y Matemáticas pondera por 2, como obligatoria y optativa. Bellas Artes. ¿Y dónde quieres estudiar? En Granada. Ah, o sea, que te vas a la otra punta de España. Sí, básicamente. Bueno, ¿y qué crees que te va a aportar ese viaje, no? Porque ya sales de tu casa. Pues, no sé, aprender a independizarme un poco, a resolverme yo los problemas, no sé, tener menos atención de todo el mundo, tanto de profesores como de padres y así, y no sé, sacar un poco las castañas del fuego yo sola. ¿Hay ganas de eso también? Hombre, muchas. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Pues trabajando de lo que me gusta y pues de lo que he estudiado, de derecho, algo, no sé, abogada o algo por el estilo, no sé. ¿Dónde te gustaría trabajar o qué te gustaría defender? Me gustaría trabajar, si es posible, fuera de España, pero en el hipotético caso de que me llegue a quedar en España, pues no sé, igual en Barcelona o zonas así con playa y tal. Pues probablemente trabajando en algún sitio importante como ingeniero, y bueno, esa es mi ambición, hacer algo que sea capaz de cambiar el mundo, ayudar a las personas, etcétera, sí. ¿En qué ámbito te gustaría trabajar? Aparte de ingeniero, ¿en qué sector? ¿O en qué? Pues tirando por la ingeniería me gustaría trabajar en las energías renovables, y si no me gustaría mucho algo rollo político, diputado, algo de eso, me gustaría bastante también, aunque eso lo veo un poco más complicado porque tendría que hacer otras cosas, pero ya se verá todo en un futuro. Pues o bien enseñando en una clase de primaria, o bien estudiando para enseñar clase de historia, que al final es lo que más me gusta a mí también. Pues me gustaría trabajar pues ayudando a mujeres que hayan sufrido violencia de género. Pero bueno, a ver las oportunidades que me da lo que estudie y luego el máster y así. Pues me veo en un colegio. Logroño es una ciudad que está bastante bien, pero donde me toque no me importa. Y pues siendo una buena profesora, espero. Algo relacionado con cara a cara al público. Tipo, mis padres tienen bares y así, pues en los bares me gusta, o gestionar alguna empresa. Me gusta más que estar en una oficina, estar en la calle con la gente. Y continuamos en 7 Magazine, en este caso para hablarles de 2 libros que han sido presentados hoy en Agoncillo, porque precisamente tienen relación con ese pueblo. Vamos a hablar de ellos. Está con nosotros Enrique Martínez. Hola Enrique, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, bienvenido. ¿Cómo estás? Y también Antonio de Benito. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. Bueno, habéis venido cada uno con vuestro libro entre las manos. Hoy presentabais cada uno vuestro ejemplar, pero me contabais que os habéis conocido hoy. Efectivamente. ¿Enrique? Sí, sí. Ha sido el acto de la presentación del libro lo que nos ha unido. Y también pues que el libro, ambos tratan de Agoncillo.
Ajá. Bueno, pues una casualidad que haya juntado a estos dos escritores, en este caso, para hablar de este municipio. Vamos a empezar contigo, Antonio. ¿Qué has traído, qué es lo que has presentado hoy en Agoncillo? Bueno, pues se trata de un libro infantil que bueno, pues es un poco, pues puede ser la tarjeta de presentación del castillo de Aguasmansas, vamos a decir, pues para todos los escolares, las bibliotecas, los coles. Y Roquillo en el castillo de Agoncillo, pues narra la aventura de Ana y de Roquillo, de dos niños de Agoncillo, que bueno, pues que por casualidad se tienen que convertir en guías del castillo de Aguasmansas de Agoncillo, con la inestimable ayuda de todo libro infantil. Tiene que haber un elemento mágico y fantástico, pues en este caso es el dragón de Aguasmansas, de la familia de los dragoncillos, que también, jugando con ese juego de palabras, dragoncillos. Y bueno, pues la verdad que pues supone, a mi juicio, un buen recurso de lectura y de promoción del castillo, pues para que en todos los ámbitos donde seamos capaces de llevar la publicación, sobre todo a los pueblos de La Rioja, pues sea una buena promoción para Agoncillo y para su castillo. ¿Por qué Agoncillo? ¿Por qué decidiste escribir esta historia? Bueno, pues fue, pues como casi todo en la vida, una confluencia de situaciones. Pues Encarna, la alcaldesa, sí que quería pues producir un recurso, ya no un folleto, que los hay evidentemente, sino pues crear un recurso pues para fomentar las visitas al castillo de Agoncillo. Y qué mejor recurso que un libro infantil, que evidentemente pues sirve pues para todas las edades, aunque es un libro enfocado a peques, a lectores a partir de 7-8 años, pero también es un buen recurso pues para docentes, evidentemente, y para los mamás, abuelos y abuelas, el poder viajar con las salas de los cuentos pues desde cualquier punto de la comunidad o de España o del mundo hasta el castillo de Aguasmansas. Por tanto, pues agradecer, por supuesto, a Encarna, la alcaldesa de Agoncillo, el que haya echado ese paso hacia adelante desde el minuto 1 para poder producir y elaborar este cuento con tantísima ilusión. Claro, esta ilusión desbordante también de los libros y de la imaginación de los pequeños, que luego les va a llevar a conocer el castillo de verdad. Claro, ahí tenemos a turistas potenciales. Efectivamente, de eso se trata. O sea, no deja de ser un recurso turístico. Evidentemente sí que tiene un componente de fomento de la lectura evidente, porque además la publicación, aparte del cuento, pues tiene su parte final, pues una serie de actividades lúdicas, didácticas, lo más pedagógicas posibles, pues desde una sopa de letras, en este caso es una sopa de Aguasmansas, y bueno, pues es una forma de releer el libro, de que los peques tengan actividades didácticas, y por tanto, pues como digo, pues supone un buen elemento del que estoy muy satisfecho. Ronquillo en el castillo de Agoncillo, que les va a llevar a trasladarse por la historia, a hacer esos pequeños guías, ¿no? Por el castillo de Aguasmansas. Y además va desvelando algunos detalles históricos de la historia del castillo, pues que quizá, bueno, los peques de 8 o 9 años seguro que lo desconocen, pero seguro que si cae incluso en manos de personas de Agoncillo, van a descubrir algunos detalles que yo lógicamente me he tenido que documentar, también asesorado por Encarna, por supuesto, y bueno, pues yo creo que es un buen elemento para poder difundir y para poder aprender algo más y disfrutar, sobre todo, porque en la lectura tenemos que tener ese componente lúdico, de poder disfrutar de algo tan emblemático, que yo he de decir que también desconocía. Agoncillo se puede relacionar, bueno, pues con muchas cosas, ¿no? Evidentemente con el aeropuerto, ¿no? Y con otros muchos detalles, pero el castillo de Aguasmansas, ya digo desde aquí, que merece una visita, ya no solamente una visita escolar, sino una visita familiar, ¿cómo no? Desde luego que sí. Enrique, y en tu caso, también hoy era día de presentación oficial de tu libro. Efectivamente. Bueno, el libro versa sobre el catastro de Agoncillo, el catastro del Marqués de la Ensenada, referido al lugar de Agoncillo,
en 1753. Por supuesto, no he reflejado todo lo que es el corpus del catastro, el corpus documental, pero sí que he cogido lo más interesante y sobre todo lo que he pretendido no es hacer una transcripción literal de todo ello, aunque indudablemente una parte sí que la he realizado literalmente, sino los datos. Creo que es un trabajo útil más para un investigador o uno que quiera conocer datos sociológicos de la población en esa época tan interesante como fue el siglo XVIII bajo nuestro paisano, el Marqués de la Ensenada. ¿Por qué este trabajo? ¿Por qué este trabajo tan documental, también tan laborioso? Realmente fue una casualidad. Yo encontré en Pares, en el portal de Archivos Españoles, encontré en el apartado de Marqués de la Ensenada las respuestas generales y las bajé. Intenté hacerlo directamente desde la copia que había impreso y me resultó imposible porque no veía y tal, ¿no? Luego ya, pues entrando en la pantalla del ordenador podía hacerme la letra tan grande como quisiera y entonces ya no hubo problema. Y creía que el catastro de Ensenada se reducía exclusivamente a eso. Afortunadamente contacté con doña Micaela Pérez, que era la directora del Archivo Histórico Provincial en ese momento, y ella me dijo que efectivamente había mucho más documentación en el archivo y que además estaba accesible telemáticamente. Y bueno, a lo largo del tiempo, aprovechando que estaba jubilado y que tenía tiempo, pues me metí a la obra. Ajá, ¿y cuánto tiempo te ha llevado escribir Pues, y publicar ya este bueno, libro? Realmente han sido bastantes años, pero intermitentemente. Realmente ha sido la época de la pandemia cuando he aprovechado para hacer pues los resúmenes, describir cuál era la situación tanto económica, de población, etcétera, que tenía Agoncillo en ese momento. ¿Se trata de tu primera publicación? Sí. Y espero que no sea la última. Eso iba a decir, vendrán más, no sé si tienes ya algo en el cajón. Sí, alguna cosilla tengo, pero bueno, poco a poco. Cosas que has descubierto que te han llamado la atención, que te han descolocado un poco y bueno, que quieras transmitirnos y contarnos algunas pinceladas. Pues bueno, cuando yo empecé a ojearlo, vi que la iglesia, por ejemplo, me parecía que tenía una gran propiedad en el pueblo, que tenían rebaños, que tenían... Curiosamente, cuando entré en el fondo del asunto, vi que no era así, que no era tanto. La iglesia prácticamente tenía un 10% de la población, de los recursos de cualquier tipo en ese momento en Agoncillo. Muy al contrario de lo que ocurría, por ejemplo, en Logroño, que era el municipio vecino, que aquí sí que el Cabildo de la Redonda pues tenía prácticamente, pues no sé, un 40 o un 45% por lo menos de la superficie agraria. Y en cambio en Agoncillo realmente era mínimo y muchos de los bienes que estaban adjudicados a los eclesiásticos realmente eran bienes privativos, no tanto de la iglesia, aunque indudablemente la iglesia cobraba los diezmos, etcétera, etcétera, y también pues hacía préstamos, pero los préstamos, dentro del contexto de préstamos que se hacían en ese momento, casi actuaba como un monte de piedad. Marqués de la Ensenada, desglósanos un poquito la figura, su importancia, sobre todo para el pueblo de Agoncillo, el papel que jugó también en Agoncillo. Bueno, don Zenón de Somodevilla, la verdad es que creo que es uno de los riojanos más ilustres que hemos tenido, equiparable a Gonzalo de Berceo o a Sagasta, y para mí yo me declaro admirador de su figura, con sus luces y sus sombras, porque indudablemente pues no todo era de esplendor, sino que también tenía pues sus defectos como todo el mundo, ¿no? Pero creo que fue un hombre, en primer lugar, nacido de abajo, pertenecía a la pequeña nobleza rural, acude a Madrid, de Madrid pasa a Cádiz,
En Cádiz entra al servicio de la Marina, pero no como marino, como yo pensaba en un principio, sino dentro de la administración de la Marina, en una época que es fabulosa para el resurgir de la Armada Española en ese momento. Y él es uno de los grandes constructores de ese resurgimiento de la Marina Española. Pero no solo eso, porque aparte de que fue ministro de Marina, fue también ministro de Indias, o secretario de Indias, mejor dicho, vamos a llamarlo por la denominación que tenía en ese momento, también lo fue de Hacienda. Y su gran logro fue el catastro, que era una forma de conseguir que en un momento en que los impuestos eran bastante obsoletos y muchos de origen medieval, él lo que pretendía es que cada uno pagase según su hacienda. Y eso creo que es admirable. Desde luego marcó un hito para todos los que venimos después. No sé si tan admirable, pero bueno. ¿Y qué más cosas destacarías del Marqués de la Ensenada? Bueno, del Marqués de la Ensenada creo que hay cosas, por ejemplo, el apoyo que tuvo hacia las obras públicas, a la construcción de canales, de puertos, pero para mí, desde luego, lo más importante es el intentar resurgir la Armada. Para mí me quedaría con eso. Él pedía 8 años para conseguir 8 años de paz, que le dejasen trabajar en silencio para conseguir una gran armada. Y contaba con hombres de una valía extraordinaria, pues no sé, como Ulloa, Juan de Ulloa o Jorge Juan, que creo que eran aquellos en los que se apoyaba con confianza. Luego también tuvo enemigos, indudablemente, y otros que le apoyaron a lo largo de toda su vida. Desgraciadamente fue defenestrado cuando algunos nobles o gente influyente entendieron que iba un poco contra sus intereses. De todas formas, debo citar aquí al señor Gómez Urdáñez, de aquí de la Universidad de La Rioja, en cuyas fuentes yo he bebido. Bueno, pues un libro que recoge parte de esa historia también, y ese libro infantil, esa otra propuesta que nos hacían, bueno, 2 escritores riojanos que hoy se han conocido, que hoy también hemos juntado en el plato de 7 Magazine, y un pueblo que os ha unido, ¿no? Agoncillo. Ahí lo tenéis en el recuerdo, desde luego. Evidentemente. Bueno, la verdad que Enrique, un pozo de sabiduría. No diría tanto. Estupendo, de verdad. O sea, que yo te animo mucho a que tu primera publicación no se quede ahí, sino que todo lo que sabes y todo lo que pasa por aquí, pues lo lleves a próximas publicaciones. Todo esto, mejor o peor, responde al amor a mi pueblo. Es que es así. Yo, aunque desgraciadamente llevo la mayor parte de mi vida viviendo fuera de él, mis raíces están ahí y intento mantenerlas vivas. Y poner ese granito de arena, desde luego, que quedará en la memoria también y en el recuerdo de la historia de Agoncillo. Gracias a los dos por haber estado hoy con nosotros en 7 Magazine, y os deseo un gran recorrido con estas publicaciones que habéis venido a presentar también hoy en 7 Magazine. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine, en las 7 de La Rioja. Hasta ahora mismo.